Ser Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Miércoles, es el último miércoles del mes de abril y nos acompañan hoy, como cada Ecuador de la semana, Marta Sanz y Manuel Delgado en este espacio que bautizamos como El Rincón y la Esquina, un lugar en el que hablamos de ciudades, hablamos de literatura y también de quién transita y qué se encuentra en los libros y en las calles. Hoy ya les avanzo que vamos a hablar de, atención, vamos a hablar de papeleras, lo que tiramos en ellas, lo que rescatamos de las papeleras, dónde están, qué lugar ocupan, no solo en las ciudades, sino también en nuestras vidas. Marta Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Manuel Delgado, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Marta, ¿tú crees que somos lo que tiramos o lo que conservamos? ¿Eso nos define? Pues yo creo que somos ambas cosas, porque a mí me parece que tiramos lo que nos resulta feo, lo que ya no nos sirve y en ese gesto nos definimos, pero también hay veces que tiramos lo que nos da miedo o lo que queremos ocultar. Nuestras bolsas de la basura a mí me parecen un reflejo de nuestra personalidad, de nuestro poder adquisitivo, de nuestra alimentación, de nuestros crímenes. Dice mucho de nosotros nuestra bolsa de nuestros crímenes, sobre todo. Los lectores de novela negra lo sabrán muy bien. Sí. Manuel, ¿tú qué crees? ¿Nos definimos más por lo que desechamos o por lo que tenemos? Hombre, yo creo que lo que depositamos la tarea de definirnos siempre es aquello que ni tiramos ni siquiera damos. A ver, tenemos lo que damos. Pero ¿qué es lo que no damos? Es justamente lo que hay que preguntarse. A ver, todos hemos tenido la experiencia de tener que cambiarnos de despacho o de casa. Sí. Y hay una pregunta fundamental que es, a ver, ¿qué se tira? ¿Qué tiramos? Y esto, y que me acuerdo cuando cambiamos de despacho, estábamos en Pedralbes y tal, y fuimos al centro del Raval, y me acuerdo de esa experiencia de decir, a ver, ¿qué es lo que no puedo tirar? Y creo que básicamente eso que no podía tirar, que eran, fíjate, por ejemplo, no sé, las fichas de estudiantes del primer curso que di clase. Yo qué sé. Y que te preguntas luego por qué conservas eso. Sí. Pero eso vale para todas las sociedades, para países enteros, para ciudades enteras. Que en el fondo que tiran y que no tiran. Entonces todos tenemos justamente esas cosas que no tiramos, que se conservan en efecto. Mira, hoy recordábamos esta película, la película Trash, Ladrones de Esperanza. Escúchate esto. Me llamo Rafael. Tengo 14 años. Trabajo en la basura. Si alguien toca esa cartera, tiene que morir. Es lo que ellos quieren. Sé de dónde es esta llave. Parece muy poético el concepto de papelera, ¿no? De basura, de basurero, ese lugar al que llega todo lo que tiramos, en el que pueden aparecer tesoros. Bueno, de papeleras vamos a hablar hoy. Dime. Que hay una variable que no podemos dejar de lado ya desde el principio, que es el tema de lo que reciclamos. Oye, estamos hablando siempre de una metáfora. Nunca hablamos de cosas, hablamos de nosotros. ¿Qué es lo que nos jode, que nos tiren o que lo que vamos que nos conserven? Y especialmente lo que agradecemos que alguien de vez en cuando dice, pues ¿para qué vas a tirarlo? Si todavía puede valer. Eso, pero con estas cosas se llenan los armarios, ¿eh? ¿Para qué vas a tirarlo si esto te lo pondrás otro día? Y por eso estamos nosotros aquí. Claro. Porque nadie nos ha tirado. Realmente, claro, y porque podemos reciclarnos. Exacto. Pero un día... Dime. No, es que es así, la vida es así, digamos. Es un reciclaje. Sí, pero no te pongas triste ahora. No, es verdad, digamos, yo soy consciente de que en cualquier momento puedo ser desechable. No. Sí, Ángels, no lo niegues. Tú eres imprescindible, como el alcalde de Amanece, que no es poco. Los demás somos contingentes. No, pero yo creo que todo el mundo es imprescindible para algo. Claro, a lo mejor no para lo que uno piensa, pero tú eres imprescindible, pues yo qué sé, para la gente que te quiere. Y ¿no? sobre todo para los que tenemos un poquito de síndrome de Diógenes. ¿Tú eres de esas? Yo tengo un Diógenes terrible. A mí desde que era pequeña mi padre tenía que entrar a la habitación para tirarme todos los papelajos que yo había acumulado debajo de la cama, en el armario, en todas partes. Sí. ¿Esto por qué no lo tiras? Es gran pregunta. Claro, esta, Sí, esto por qué no lo tiras. En cambio yo soy de las tiradoras. Yo tiro, vamos. Hay un escritor que te ha mandado un libro forrado, que lo sepas. Sí, lo sé, lo recibí ayer. Bueno, queremos que los oyentes hoy participen con nosotros, que nos ayuden a encontrar qué hay en las papeleras, qué tiran, qué recuperan. Y la pregunta es, ¿somos lo que tiramos o lo que conservamos? ¿Qué le define más a usted? ¿Lo que dejó atrás, lo que tiró o con lo que se quedó?
Su papelera vital es lo importante, es lo que marca su vida. 900, 100, 800. ¿Somos lo que tiramos o lo que conservamos? ¿Qué piensan que nos define más? 900, 100, 800. Ser Podcast. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Yeah, you put me in the trash. Yeah, you gave me up for lost. Now see that you're doing all right. Take a look at me and count the calls. Baby, can't you say I'm sure on grain? I'm your long lost man. De papeleras, basuras, de lo que tiramos y no recuperamos o de lo que rebuscamos para volver a poseer. Y hoy en el Rincón y la Esquina ustedes también son los protagonistas y la pregunta es, ¿somos lo que tiramos o lo que conservamos? 900 en 800, que estamos ya esperando sus llamadas con Marta Sanz, con Manuel Delgado. Marta, ¿tú crees que hay algún libro que debería ir directamente a la papelera? ¿Tú te atreverías a decir el título de un libro que debería ir directamente a la papelera? Yo soy mucho más cauta de lo que parezco, no soy tan suicida, pero yo creo que hasta los libros más malos del mundo tienen su mérito. Incluso creo que algunos son tan malos que dan ternura, que dan risa. Y me estoy acordando precisamente de una película maravillosa de Tim Burton, esta que se llamaba Ed Wood, sí. Que hacía esas películas que de tan horrorosas que eran terminaban siendo estupendas y lo precioso es que él las hacía con honestidad y con muchísimo entusiasmo. Lo que pasa es que el pobre no tenía presupuesto, ¿no? En literatura lo del presupuesto es más normal, tenemos todos presupuesto para escribir en casa con un lápiz, tener editor es otro asunto. Pero me he acordado, fíjate, de una anécdota, porque a partir de aquí se pueden abrir muchos temas interesantes. Una vez una escritora, cuyo nombre no voy a decir, que se queden los misterios estos que pululan por el estudio, pero es una escritora que vende pues 100.000 veces más libros que yo, me pasó una novela para que yo le dijese lo que estaba mal. Entonces, ¿yo puedo hacer esto de verdaderamente en una sociedad de mercado? ¿Estoy legitimada? Pensaba ella que tener lectores no es suficiente para escribir buenos libros y que tener lectores significaba que incluso puedes tirar el libro a la papelera. Entonces, leí su novela, le indiqué humildemente lo que yo pensaba que no funcionaba, y le pedí, claro, que no me hiciera caso, porque era muy probable que a partir de ese momento no vendiera ni un solo libro, ¿no? Entonces, esto de la papelera, lo que se desecha, los criterios para desechar y tal, es complicado. Es muy complicado. ¿Tú tirarías o has tirado algún libro a la papelera, Manuel? No me atrevería, es más, o sea, para gente como yo, no creo que sea ninguna extravagancia especial, la imagen de libros de libros abandonados, que de pronto hay gente que se libera de la biblioteca y la deja en la calle, y bueno, eso es emocionante, o sea, esta imagen de libros, que a mí me parece un escándalo. Lo que ocurre es que esto... Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Si tú haces una mudanza y dices, me voy a desprender de unos cuantos libros, ¿qué haces con los libros? En teoría, lo que se debería hacer es llevarlos a una biblioteca. Si no fuera porque no te los cogen. Esto es otra historia, sí, digamos, muy dura y muy comprensible, ¿no? Esto es un tema... O sea, piensa una cosa, las editoriales... los libros que no venden no los tiran, los queman. Los destruyen, sí. O sea, tremendo. Imagínate esa imagen que tenemos todos tan horrible del nazismo quemando montones de libros, se da industrialmente hoy por hoy. Porque entienden que cualquier cosa es más costosa, incluyendo regalarlos, es más costosa que no directamente tirarlos al horno. Nunca mejor dicho, ¿no? Pero entonces pero no me has respondido a la pregunta. Es decir, ¿tú te quieres deshacer de unos cuantos libros porque no tienes espacio, por ejemplo? ¿O no te lo has planteado? Sí que me lo planteo. Es decir, me envían libros buenos, pero que a mí ya no me caben. Yo me gano la vida con esto. Ya tengo muchísimos libros y eso no me hace más inteligente. Únicamente es que, coño, es como la madera para un carpintero. Y en efecto, claro que sí, entonces los estoy en la biblioteca, pero hay libros que sé que no los van a coger porque están repetidos, y realmente, pues en algún caso muy raro lo he tirado a reciclar, primero porque ya estaba deshecho. No es que me deshaga de él, es que ya lo había deshecho literalmente.
Pero para mí es un conflicto. ¿Y tú, Marta? ¿Tú qué haces cuando ya no quieres, no le vas a dar más uso a ese libro? El otro día yo te fui infiel en otro programa de radio, te lo tengo que decir. A veces voy a otros programas de radio si me llaman y tal. Es mejor confesar estas cosas que te enteres por terceros. ¿Y ese contrato en exclusiva que firmaste conmigo? Pues no sé. Por esa cantidad millonaria que te pago. Debe estar guardado entre los apuntes de la carrera que guardo como buena Diógenes en alguna parte. Abandona. Bueno, el caso es que, fíjate, allí salió el tema de nosotros en la familia cuando desgraciadamente las personas mayores por ley de vida han ido muriendo porque tenían que morir, pues una de las cosas más importantes al recoger las casas, al eso de hay que deshacer la casa y tal, ha sido recuperar las bibliotecas. Yo me acuerdo de la biblioteca, modesta biblioteca de mis abuelos paternos, y esas bibliotecas se han injertado en nuestras propias bibliotecas, haciendo una hipertrofia bibliotecaria terrible, ¿no? Y a mí me pasa un poco lo que a Manuel. Yo recibo muchísimos libros a la semana, algunos los encajo, busco sitios absolutamente insólitos, los aprieto que parece que son corsés, algunos los regalo. Y otros los ya, porque tengo la experiencia de que las bibliotecas no te los recogen, voy a tiendas de segunda mano y hago cajas y allí les dan una segunda vida. Luego hay una librera maravillosa aquí en Madrid que se llama Feli de Polifemo, que con los libros hace esculturas y móviles, los recorta de una manera que saca formas papirofléxicas de dentro, y bueno, pues es una segunda vida artística. En esta sesión de terapia yo confieso, que antes os digo que tiro todo, tiro libros a la basura. Tengo una primera opción que es cuando alguien me pide el libro, digo, no me lo devuelvas. No lo voy a leer nunca más, este libro, no me lo devuelvas. Y yo sí he tirado libros a la basura, aunque también hago una cosa, que muchas veces lo dejo al lado del contenedor porque pienso, a lo mejor alguien que pase por aquí lo puede aprovechar. Yo lo que no puedo dar lo que no puedo hacer es deshacerme de un libro que he leído, por ejemplo. Yo tampoco, jamás en la vida. Para que lo tire o para que lo regale o para que lo dé, es indispensable que no lo haya leído. Es más, que no lo haya ni abierto. Y además yo los libros que he leído están llenos de anotaciones, páginas dobladas, estas cosas que a ti... que me ponen tan nerviosa. Hablado del tema. Eso que me pone tan nerviosa. Y otra cosa, porque yo, por ejemplo, otra de las manías en esta sesión de terapia, otra de las manías que tengo, yo tengo que tener siempre una papelera al lado. Cuando viajamos y hacemos el programa desde fuera, Curro siempre me tiene que poner una papelera al lado, que a veces no utilizo, pero necesito saber que tengo una papelera para tirar papeles si necesito. Tú como escritora, porque yo siempre imagino a los escritores rasgando folios que solo tienen 4 palabras escritas y que no les sale, no podéis continuar, ¿tú tiras muchas cosas a la papelera? Tú has visto muchas películas. He visto muchas pelis. Yo creo que esto del gesto de hacer la bola de papel y arrojarla a la papelera, así encholarla en la papelera y tal, se ha quedado ya como una especie de pose romántica peliculera. Desde que usamos los ordenadores, yo creo que borramos. Yo borro mucho antes de imprimir, imprimo cuando estoy casi segura. Quizá esto sea por conciencia ecológica, pero también es porque me pienso mucho el asunto antes de apretar la tecla. Y lo que sí que es verdad es que si lo pienso bien, creo que soy bastante conservadora. Me cuesta mucho tirar las cosas, conservo por si las moscas, casi siempre reciclo, y lo que termina pasando es que a lo mejor un texto que no he utilizado pues lo uso para una entrada de Instagram, para una columna, para un fragmento de una conferencia. Es como los restos del cocido, vamos. Haces croquetas. Que llenos de sustancia y envejecidos de otra manera se convierten en croqueta o ropa vieja, pero en un churro nunca. En un churro nunca. ¿Y tú, Manuel, tiras folios mientras vas escribiendo? Sí, o sea, primero que esta experiencia que transmite Marta, yo la comparto, es decir, esta idea de reciclarlo todo. Creo que el término reciclar, el tema de aprovechar cosas, es importante en este contexto de qué es lo que tiramos y qué es lo que no tiramos, que es esta cosa intermedia de esto lo tiraría, pero todavía puede valer. Y lo que ocurre es que yo imprimo siempre lo que escribo porque necesito leerlo. Ya lo que os dijimos, leerlo en voz, leerlo en el papel e incluso hablar, aunque sea intelectualmente pensándolo, ¿no? En voz alta, en silencio. Pero realmente sí que, claro, todo eso lo tiro y realmente... Pero escucha, ¿por qué? Déjame que lo diga. Es que este espacio que quiere ser alegre, a mí lo siento mucho, pero no puede dejarme un pozo de sombra, porque es que, digamos, no me digáis que no tenéis esa impresión de que los libros se acaban.
A mí me duele tantísimo estar hablando de libros como si cualquier cosa, sabiendo que en el fondo quizás habrá un día en que todos los libros sobrarán, en que pasará como lo de aquella biblioteca de Alejandría que fue destruida, pero no por la furia de bárbaros, sino sencillamente porque ya nadie leerá libros. Todos serán PDFs. Manuel, pero tenemos que mantener un espacio de alegre resistencia, exacto. aunque sea un espacio suicida y kamikaze, porque yo creo que de verdad que sí que los libros nos reconectan con una parte de nuestra naturaleza, si es que eso existe, que creo que no podemos perder. Mira, aquí hay otra de las preguntas que se planteaban en el guión, que usáis la papelera del ordenador y estas cosas. Y es verdad que en el mundo virtual todo parece menos doloroso y parece todo menos definitivo. Parece que si metes una cosa en la papelera del ordenador no es como cuando antes como que la no arrojabas al fuego y destruyes. desaparecías. Sí. Pero claro, también ahora hay aplicaciones para ligar donde a los novios que no te gustan los echas a la papelera. Y eso es una cosa intrascendente y no pasa nada. Entonces yo creo que tenemos que recuperar ese sentido de la trascendencia, de la lentitud, del peso específico de las cosas, aunque se nos acusa de ser personas de pata pesada. Y hay una cosa, Marta, que tú recordabas, que es una expresión que hemos oído o que hemos usado nosotros mismos muchísimas veces, que dices, mierda de artista, un artista de mierda. O sea, ya no solo, mira que la mierda, he hecho la E larga, ya no solo es una obra de arte, sino su autor, el que, claro, cuando decimos esta expresión es que pensamos que el autor se puede ir directamente a la papelera. Claro, fíjate, esto yo creo que enlaza mucho con lo que estamos hablando. En primer lugar, lo de mierda de artista viene de una obra de Piero Manchoni, que metió sus cacas en una lata realmente y las expuso en el año 1961. Manchoni era un artista conceptual y la obra se puede interpretar literalmente o podemos ponernos a elucubrar sobre si cualquier cosa tiene entidad artística, si yo la catalogo como tal o si la expongo en un museo. Entonces, en general, yo creo que esto de la mierda de artista es una burla, un mercado de arte papanatas. Puedo pensar irónicamente que todo lo que viene de un artista o un artista toca se convierte por obra y gracia del Espíritu Santo en arte, igual que el rey Midas transformaba en oro todo lo que tocaba. Pero vamos, yo creo que hay una crítica ahí al arte como mercancía glorificada, ¿no? De hecho, hay en un museo, ahora mismo no me acuerdo cuál, donde unas señoras de la limpieza tuvieron un problema en el mismo porque tiraron a la basura una papelera con colillas y otros restos que formaba parte del discurso, del relato expositivo, ¿no? Entonces fue una cosa muy, muy curiosa. En el otro extremo está un poco de esto de lo que hablamos aquí siempre en este rincón, está el desprecio que encierra la expresión ese es un artista de mierda, ese desprecio terrible que se usa, yo creo, especialmente en tiempos fanáticos y oscuros y despectivos hacia la cultura y sus representantes, como si los artistas por definición fueran malas gentes, de mal pensar y mal vivir, ¿no? Y yo creo que es una expresión bastante significativa de cierto tipo de sociedades fascistas que tienen miedo a la capacidad transformadora del arte y al sentido crítico de quienes lo practican, ¿no? Le tienen miedo y lo denuestan, queman libros y queman gente o la gasean. No se vayan muy lejos los oyentes, no vayan a tirar la basura ahora en este ratito, porque enseguida volvemos y seguimos hablando de papeleras. Los labios que me digan, esta noche quédate. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En la cadena Ser, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. ¿Somos lo que tiramos o lo que conservamos? Es la pregunta que hoy hemos hecho a los oyentes en el 900-100-800. Manuel Delgado, en la preparación de este tema, nos dijo que una papelera, escuchen esto, escucha esta reflexión, Marta, por favor. Nos dijo que una papelera es un yacimiento arqueológico de 10 minutos de antigüedad. Pero ahora es el momento, nos vamos a detener ahora en la papelera urbana. Las papeleras son uno de los personajes centrales del paisaje urbano hoy, pero no siempre estuvieron ahí, Son hijas del siglo XX. Antes la gente, el ciudadano, tiraba las cosas al suelo, a la calle, y las ciudades estaban muy sucias, especialmente aquellos barrios periféricos donde no llegaban los barrenderos. Antes del siglo XX no había papeleras en ninguna ciudad del mundo y en España lo primero que podría considerarse papelera lo vemos en una fotografía de portada de ABC de 1911. El titular era Una innovación en Madrid.
Y en la imagen, un barrendero y un guardia urbano escoltan a esa primera papelera en forma de tulipa. La tulipa llega a Barcelona en 1915. Pero la verdadera extensión de la papelera llega a Barcelona en 1929 y a Madrid con la llegada de la Segunda República. Y hasta entonces, nuestra papelera universal era el suelo. Manuel, explícame eso del yacimiento arqueológico de 10 minutos de antigüedad. Gran definición de una papelera. Bueno, te agradezco mucho el elogio, pero me parece que es obvio. Si tú de pronto remenas en una papelera... ¿Remenas existe? No, remenas no. ¿Revuelves? Remueves o revuelves. ¿No será castellano antiguo? Bueno, a lo mejor No es sé, castellano antiguo. Puede ser. A lo mejor es castellano antiguo, no te preocupes. Bueno, pues digamos, revuelves en una papelera, lo que encuentras ahí básicamente son los restos y los rastros de actividades sociales que han tenido lugar hace unos minutos. Yo puedo conocer, digamos, una sociedad que, igual forma que puedo conocer, como lo pasa en las películas o en las novelas negras, cómo vive cierta persona a partir de analizar la basura que deja en la calle, a donde he acudido justamente para buscar pistas. Pues ocurre lo mismo, son pistas, en el sentido que lo que hay ahí, esos envoltorios, esos papeles, lo que sea que alguien ha dejado ahí, de una forma u otra indica que ahí no es únicamente que ha pasado alguien, sino que también ha pasado algo. Y serían desde luego un testimonio. Imagínate, dentro de, no sé, 4.000 años, 5.000 años, si algún arqueólogo del futuro descubre de pronto una papelera de cualquier calle o plaza española, dirá, hostia, digamos, aparecerá en primera plana de los periódicos. ¿Qué es esto? Y habrá análisis y tal, y de pronto serán colocados en vitrinas, en museos. Pero es claro que sí, la vida está en las papeleras. Claro. Dicen mucho también de la gestión de las autoridades competentes, en este caso de los ayuntamientos, porque también cuando una papelera está llena a rebosar, dice mucho de la gestión de una administración. Yo es lo que se me había venido a la cabeza, digo, eso lo de quizá los 10 porque minutos vivimos en Madrid. Son servicios de limpieza. Exacto, muy eficientes, eficientes, ¿no? El otro día estuve en un instituto de Albacete y bueno, a mí en general el invento de las papeleras estoy a favor, hay que decir, estoy muy a favor de las papeleras, y el otro día vi una variedad perfeccionada a la puerta de un instituto de Albacete que era una bola rosa para tirar chicles, solo chicles, sí. Una bola rosa para tirar chicles. Y esto es importantísimo porque despegar chicles del suelo es algo, creo, carísimo, y los chicles les están ahí para siempre. El tema de las colillas es interesante. También. Yo reconozco que no sé si me he contagiado de la cosa esta de la ciudadanía, en la que tampoco creo, pero en el fondo pues también me he impregnado y me guardo las colillas en el bolsillo. No sé si esto... No, ya fumo poco, cuidado. Apágalas bien, no quiero ser ningún ejemplo... No, sí, estaría bien. Vale. No quiero ser un mal ejemplo, pero a veces después de comer tal, pues... Y no la tiro al suelo, pero solamente que es... No, di. Que el tema este de las papeleras es que da mucho de sí, porque en el fondo, claro, una papelera representa que es, como digo, testimonio de una forma determinada de vida, pero nos obliga a hacernos preguntas que creo que son pertinentes. Yo te quería hacer una. ¿Dónde tiene que estar una papelera? ¿En un sitio de paso o en un sitio donde nos sentamos a descansar? ¿Al lado del banco en un parque o al lado de un semáforo? A ver, es que no tiene... los bancos sirven no para que la gente súper cansada se siente y descanse. Sirven, por ejemplo, yo qué sé, pues para... A mí me encanta comer en la calle, ¿sabéis? Esto, digamos, me encanta comer en el aire libre. Digamos, reconozco que soy capaz, digamos, de entrar en una tienda, digamos, comprarme una lata de anchoas y comérmela con un trozo de pan. De verdad, que amo los parques, los bancos son para mí el escenario perfecto para mi propia vida. Bien, ¿qué hago con eso? Si me compro una lata de lo que sea, digamos, para acompañar la comida, ¿qué hago? ¿Qué hago con el papel? Digamos, sobre todo si es una lata de anchoas, no te la pongas en el bolsillo. Hombre, eso es lo que te fastidia de los libros, no es que estén marcados, sino que estén manchados de aceite, que es una cosa que te fastidia. Y hostia, no puedes... Y que huelan. Pero en cambio, fíjate bien, el hecho de que en efecto, como todo el mundo podrá observar, estén al lado de los semáforos, es indicativo de cuál es el concepto que se tiene del espacio público. Sí. En efecto, se entiende básicamente que nadie va a detenerse en un espacio que únicamente está para moverte, sino es justamente al borde de la calzada y para que no te atropellen. Pero ya está. Digamos, la idea de que el espacio público, la calle,
la plaza, deben servir como lugar de encuentro y de sociabilidad, no está en los mapas mentales de quienes las administran. Y luego hay otra, ahora voy contigo, Marta, Sí, que quería entrar en otro aspecto de las papeleras, que es su aspecto físico, o cómo son, ahora os preguntaré por ello, pero quiero contar una historia de las papeleras de Madrid. Antes repasábamos un poco la historia de las papeleras. Imaginaros, papeleras de Madrid en los años 30. Y os lo voy a contar con invitada incluida, porque lo merece. Ella es Nuria Rodríguez, profesora de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, tú hiciste la tesis sobre la transformación de Madrid en los años 20 y 30 y te encontraste con una curiosa polémica en torno a unas papeleras. Entonces, que te voy a preguntar directamente, ¿qué eran los pedritos? Pues los pedritos son las primeras papeleras propiamente dichas que se instalan en la ciudad de Madrid. Se instalan, es un proyecto del ayuntamiento de finales de 1933 y se instalan en el año 1934 y generaron pues un gran rechazo de la ciudadanía, de los madrileños, y bueno, con este ingenio y humor que tienen los madrileños, yo soy madrileña pero nacida en Valladolid, enseguida las bautizaron con otros motes, con otros nombres, y se conocieron popularmente como los Pedritos por ser el nombre del alcalde de entonces de la ciudad, don Pedro Rico, el socialista don Pedro Rico. ¿Y por qué no les gustaban esas papeleras? Bueno, eran muy llamativas, no les gustó la estética en un primer momento, eran de color rojo brillante, con las letras Ayuntamiento de Madrid, Servicio de Limpieza, escrito en amarillo, y decían incluso en los diarios que eran unos cascos de bomberos que habían salido mal y los colocaron al revés para recoger. Y además decían que se parecían físicamente al alcalde de Madrid porque eran bajitos y regordetes. Es verdad que las fotografías que conservamos de Pedro Rico, pues el alcalde no era muy alto y un tanto obeso. Entonces, también en los barrios bajos, donde no colocaron tantas papeleras, las llamaban las cestas de la compra, porque decían que siempre estaban vacías por la carestía de esos años. ¿Y antes de esas papeleras qué había? ¿La de las tulipas esa que yo decía antes? Había, en el año 27 se habían colocado, porque los alcaldes siempre estaban muy preocupados por la limpieza de las calles, que estaban muy sucias, efectivamente, pero sobre todo por las calles céntricas, las más representativas, ¿no? Las que dan tono a una ciudad. En los barrios extremos pues preocupaba menos, la gente tiraba a la calle pues todo, generalmente eran residuos pues orgánicos, ¿no? Polillas, como decíais, no había chicles entonces, pero cáscaras de fruta, cosas así. Entonces, en el año 27 ya se colocan unas de estas cestillos, los llamaron entonces en la prensa, pero solo en las terrazas de los bares, porque la gente, en fin, cuando estaba tomándose sus cervezas, los madrileños, pues las cáscaras de... Que los madrileños, ya, como dice Ayuso, somos muy de tomar cervezas. Sí, con sus gambitas, en fin, y entonces se tiraba todo al suelo, y eso horrorizaba siempre a los alcaldes, porque estaban las brigadas de limpieza siempre barriendo pues la calle de Alcalá, la Gran Vía, y entonces se colocaron esos cestillos, pero las primeras papeleras propiamente dichas se colocan en el año 34. Y en la guerra ciudadana contra las llamadas Pedritos, ¿quién gana? ¿El alcalde las retira? ¿Quién gana ahí? Pues la verdad es que los madrileños la rechazaron. Primero dijeron, en fin, la prensa le hizo una campaña bastante dura, tanto de un lado tanto los periódicos de izquierdas como de derechas, porque decían, bueno, primero que eran muy feas, ¿no? Que rompían, que tenían una estética muy llamativa, muy fea. Un periódico decía, sí, son muy cucos, pero lo decía con ironía y con sorna. Y incluso los propios concejales, algunos del ayuntamiento, ya se ponen en contra de los pedritos porque dicen que son un obstáculo a la circulación. Es verdad que el modelo de movilidad en esos años está cambiando, están todavía los tranvías en el centro, están llegando los automóviles, hay mucha congestión peatonal porque la ciudad se va acercando al 1 millón de habitantes. Entonces dicen, es que nos colocan, como diríamos hoy, más chirimbolos, más obstáculos. Entonces esto no puede ser, son un obstáculo a la circulación. Incluso desde el propio ayuntamiento ya están en contra. Y bueno, se acusa también, bueno, esto se ha hecho para favorecer a un determinado, al contratista, por supuesto, claro, a un empresario. Esto también, ¿no?, viene de lejos, ¿eh? Sí. Al final la historia nos explica. Entonces, ¿se acaban retirando o no se acaban retirando? Se acaban retirando cuando después de la sublevación de Asturias del 34, cambia el ayuntamiento, se instala una gestora municipal y el nuevo alcalde, gestor municipal, Salazar Alonso, dice que va a pedir un informe y se van a retirar la mayoría, pero oficialmente porque son un obstáculo a la circulación, aunque había también un poco de lucha política, ¿no? Y sobre todo que a Pedro Rico no le gustaba que le llamaran los Pedritos. Él dijo, bueno, ¿y por qué no los llaman los Fabiancitos? Porque el concejal de Vías Públicas era Fabián Talanquer, se llamaba así, pues que lo llamen los Fabiancitos. Le molestó bastante a Pedro Rico, normal. ¿Qué importancia le das a la estética de las papeleras, Manuel? ¿A la estética? Sí. Hombre,
Es importante, si no fuera porque se añaden a esta especie de delirio en Barcelona, lo sufrimos del diseño urbano, que obliga a que todo tenga que ser, digamos, bello y formalmente atrevido y tal. A mí me gustaban las papeleras de plástico, digamos, que parecían como si fuera una boca y tal. Pero bueno, ahora pues todas las papeleras son iguales, lo cual implica que vamos hacia esa homogenización estética. Oye, ¿qué? ¿De quién es lo que hay una papelera? ¿Era de quien lo tiró? No. Bueno, sí, estoy hablando de un pasado. No, si yo tiro un papel, el papel era mío, ya una vez lo he tirado... Si lo has tirado, lo has tirado. Ya, entonces ya no es mío. Si lo has tirado, digamos, es que tampoco es de quien lo pueda recoger. ¿Y tú de quién crees que es? No lo creo. ¿De la papelera? No, es de la administración pública, es del Estado. Mira, pues aquí te da la razón la profesora. Pero es que es verdad, digamos, esto es un problema real con el que se encuentran estos, digamos, no sé, en todas las sociedades creo que los tenemos, estos hombres que van con el carrito y recogiendo cosas de las papeleras. Claro, esta gente se encuentra con este problema. Dicho, digamos, pueden ser acusados en efecto de Pues mira, la hurto. hija de una amiga mía tiró una vez a la papelera los hierros de la boca, que cuestan un dineral, y no se acordaban qué papelera de centro comercial los había tirado, y con su madre removieron todas las papeleras de todos los centros comerciales. Qué anécdota más bonita. Eso me ha pasado y es hermoso. Digamos, ver a alguien, digamos, que nunca lo dirías revolviendo una papelera es algo que dice, bien, ahí está, ¿qué has perdido? Es una maravilla. Yo quiero insistir en lo del tema de los diseños de la papelera y tal, porque yo creo que el desecho, la suciedad y todas estas cosas no se exhiben y se encierran en cajetines no accesibles, pero yo creo que esta opción de diseño encierra muchos valores ideológicos. O sea, la idea de un mundo perfecto en el que nadie necesita hurgar en esa basura inaccesible, o la idea de un mundo inclemente que dificulta hasta el acceso a esa basura que es de la administración pública encima. Y luego también está la idea de que lo que se desecha uno no puede ser reutilizado por nadie, de que hay que ocultar la suciedad, lo feo, y también hay razones de higiene que no serían incompatibles con la posibilidad de que las papeleras fueran transparentes. O sea, entonces hay cosas que nos parecen bobadas, que de bobadas no tienen nada. O sea, el diseño de las papeleras a mí me parece que está lleno de... Y además, en esa época de la que estaba hablando Nuria, claro, también había algo que tú llamas chirimbolos publicitarios, cuando decías que la gente protestaba, porque había muchos chirimbolos publicitarios también, ¿no, Nuria? Sí, porque hay un boom de la publicidad exterior en los años 20 y 30 en las ciudades, y Madrid, yo he estudiado el caso de Madrid, y efectivamente todo está lleno de lo que llamaban columnas y farolas anunciadoras, y la gente normalmente era bastante crítica, porque decían, bueno, es que está todo escrito, es que no hay manera de reposar la vista ya, es que ya veían la publicidad como algo invasivo, ¿no? La gente es muy crítica siempre con lo que se pone en el espacio público, y no solo ahora. Es decir, esto es una esto viene de lejos. Los chirimbolos de Madrid fueron una guerra Mira, terrible. pedíamos a la participación de los oyentes, les preguntábamos qué nos define más, lo que tiramos o lo que conservamos, y nos llama Dolores desde Turren. Dolores, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Enhorabuena por tu programa. A ti por escucharnos. Pues, dime. En cuanto a la pregunta, pues yo opino que somos ambas cosas. Depende de las circunstancias que nos toque vivir. Por ejemplo, en mi caso, yo hace mes y medio que perdí a mi esposo, y a veces era motivo de controversia entre él y yo, porque en su despacho habían cosas que yo no consideraba necesarias o consideraba que había que tirarlas, y él era muy conservador. Y sin embargo ahora, cuando entro en su despacho, un simple papel escrito con su letra, él, recuerdo que cuando hablaba por teléfono tenía costumbre de hacer figuras geométricas, hacía cubos o conos. Bueno, pues todo eso para mí ha cobrado un valor tan importante. Que ahora te alegras de no haber hecho limpieza de ese despacho. Claro. Exacto, para mí eso es un tesoro, lo guardo, lo miro. Es una parte de él, de su personalidad. Dolores. Entonces, claro, es algo, ya digo, depende de la circunstancia. Hay veces que tirarías cosas y luego dices, pues menos mal que no las he tirado. Menos mal que no, Dolores. Muchísimas gracias por tu llamada. Porque es una cuestión de amor, es lo que queremos y lo que no queremos. Claro. Dolores, un beso, Esto lo tiro porque no lo quiero. Claro. Es muy dura, pero es verdad. Hay objetos que no se dejan querer. Y luego el arrepentimiento de haberlo tirado. No tenía que haberlo tirado. ¿Dónde lo habré metido? No lo habré tirado. Entonces, revuelves en tu basura, incluso en tu basura, digamos. Así es.
Y a ver Así si es, así todavía es. está ahí. Dolores, sí. un beso bien grande. Un beso, Muchas Dolores. gracias. Adiós. Luego hay Gracias a cosas todos vosotros. que tiras porque te las has comido. O sea, por ejemplo, yo soy las raspas de los boquerones que están en mi basura. O sea, yo Es me verdad, identifico es verdad, y simplemente es verdad. las tiras porque ya son parte de ti. Heriberto Claro. desde Madrid, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Tú eres de lo que tiras o lo que conservas? Pues mira, como ha comentado la compañera anterior, las dos son muy importantes, tanto lo que tiramos como lo que conservamos, pero yo soy más de desprendernos, ¿no? De tirar. De hecho, hace no mucho habéis tenido dos grandes ejemplos. Habéis tenido a Eduardo Infante, filósofo, con Sí. su obra No me tapes el sol, Sí. que hablaba de eso, ¿no? De ser un buen cínico de los de antes, y que tiene mucho que ver con eso, con desprenderse, ¿no? Sí. Y también habéis tenido a Beatriz Montañez con Niadela, Sí. que ambos libros los he leído, son preciosos, son muy buenos, y en ese libro también, el de Beatriz, pues también se habla, ¿no? De esa importancia de desprendernos, de quitarnos todo aquello que nos pesa, ¿no? Entonces yo soy más de tirar. Heriberto, muchísimas gracias. Veo que eres un gran seguidor de este programa. Te acuerdas perfectamente de lo que hemos hecho. Un beso bien grande. Bien, muchas gracias Hasta a luego. vosotros. Dime, Manuel. No, que hay muchas formas de tirar las cosas. Tirarlas a la basura es un poco, digamos, denigrante, porque son los objetos que están en el escalafón más bajo del universo de los objetos, de los cuales el más alto será, pues no sé, la reliquia o el objeto de arte. En mi calle, digamos, es una de las pocas hogueras de San Juan que se mantienen todavía. Y no hay cosa que me emocione más que ver la gente que tira cosas. Déjame un minutito para María Luisa, pero un minutito, ¿eh? María Luisa desde Granada, muy buenos días. Ay, sí, bueno. Un pues minutito, resumo, María Luisa, porque cuenta. Tengo muchas cosas, sobre todo los dibujitos de los niños cada vez que hacen limpieza, qué haces con ellos, bueno, lo dejo ahí. Pero yo emigré a Suiza en los años 70. Dos datos. Donde estábamos los españoles, los papeles en el suelo, porque yo me fui de un pueblo de los años 70, todavía no había papelera. O sea, empezando por ahí. Sí. Y siempre dábamos la nota a los españoles con el azucarillo en el suelo, María Luisa, que lo tengo que dejar aquí, que no tengo más tiempo. Muchísimas gracias por habernos llamado. No voy a tiraros a la papelera. Os voy a reciclar a vosotros dos para la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias, Y a Ángeles. Nuria Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ángeles. Hasta luego. Un beso. Don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. Ser Podcast. En la cadena Ser, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Si alguna vez han dicho esta frase, para ya de hacerme cosquillas, que me muero, pues sepan que no exageraban, ¿eh? Manuel Martín Loeches, catedrático de psicobiología, está en disposición de confirmar que las cosquillas, atención, pueden matar de risa. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿de verdad que se puede matar a alguien rozándole con una pluma, haciéndole así cosquillas todo el rato? Sí, es posible. Ahora, si quieres, hablamos de ello. Sí. Pero primero vamos a contextualizar, porque según la ciencia, que la ciencia estudia estos fenómenos, como todo lo que sea hasta raro y estrambótico, ¿no? Pues hay dos tipos de cosquillas, ¿no? Es una propuesta de dos psicólogos de finales del siglo XIX, que serían la nimesis, con K al principio, es una de estas palabras raras de origen griego, y la gargalesis. Fíjate, la nimesis son esas cosquillas que sentimos cuando nos frotan con una pluma o nos acarician suavemente, ¿no? Y que, bueno, pues en principio no conllevan risas, aunque pueden llevar sensaciones agradables. Sí. Y luego está la gargalesis, que son ya las cosquillas que se producen por presión mecánica con más intensidad y que suelen llevar risas. ¿Y tienen la misma función en el organismo las dos? No, esa es la curiosidad, ¿no? De hecho, la nimesis parece que tiene una función más bien higiénica. Las dos son adaptativas, ¿no? Tiene una función higiénica en el sentido de que, bueno, pues te hace llamar la atención sobre una zona donde pueden haber parásitos, infecciones o un insecto, ¿no? Cuando nos pasa una mosca, por ejemplo, o un mosquito, ¿no? Y la gargalesis tiene una función más bien social, ¿no? En el sentido de que se utiliza en el juego, une a la gente, produce bienestar, sensaciones agradables, y de hecho en el adulto muchas de las zonas en las que se suelen producir cosquillas se convierten en zonas erógenas por aquello de haberse asociado con la confianza y con otras cosas, ¿no? ¿Y los animales tienen cosquillas?
Los animales sí, es una cosa increíble, pero cierta, ¿no? Y de hecho muchos animales sociales, se sabe que los elefantes tienen cosquillas, los primates tienen cosquillas, los chimpancés, e incluso las ratas y los ratones, ¿no? Y de hecho además en los ratones se investiga con las cosquillas en los ratones, ¿no? Y además producen una risa que son ultrasonidos que no podemos escuchar, pero bueno, que con ciertos aparatos se puede ver y que es bastante característica y se estudia sobre este fenómeno. ¿Y en las personas, en los seres humanos, tienen el mismo efecto en todas las personas, las cosquillas? Bueno, pasa igual, es un fenómeno curioso. De hecho, sobre las cosquillas todavía hay mucho que investigar, ¿no? Pero igual que en algunos animales las cosquillas producen miedo, en algunas personas también. Es curioso, ¿no? Hay algún primate asiático donde las cosquillas producen más bien sensaciones de miedo, y en algunas personas, muy poquitas personas, también se produce miedo. Pero por lo general esto no es así, ¿no? Esto es una cosa más bien que, bueno, puede variar a lo mejor con el estado de ánimo o en función de la cultura y una serie de factores, pero ahí está siempre. En el factor cultural, por ejemplo, si están mal vistas, si hacer cosquillas está mal visto, ¿se sienten menos o hacen menos efecto? Sí, de hecho, a ver, las cosquillas son de alguna manera innatas, se ve porque los bebés tienen cosquillas, afortunadamente se les puede calmar con esto, pero es verdad que luego hay ciertas culturas que ven mal a las cosquillas, sobre todo en ciertas circunstancias, igual que hay algunas que también ven mal la risa y que incluso además pues se enseña a los niños a controlarse, a no tenerlas, y la cultura, como incluso, digámoslo así, la mente, el hecho de pensar que no tienes cosquillas o no las vas a tener, o tu estado de ánimo, pues pueden disminuir las cosquillas de manera bastante notable. Es decir, nos lo podemos controlar. Un niño no controla el efecto que le producen las cosquillas, pero un adulto, bueno, hay gente que no, ¿eh? Sí, hay gente que no tiene. Pero si vas aprendiendo esa capacidad para controlarla, ¿no? Sí. Es algo que se aprende de manera automática, ya digo, en función de la cultura, de manera muy importante, incluso a veces también por familias, pero vamos, que en general es muy raro. Casi todas las culturas tienen cosquillas, casi todas la utilizan para la unión grupal y social, y es un fenómeno muy humano, igual que muy mamífero, digámoslo así. ¿Y por qué no hacen efecto cuando te las haces a ti mismo? Bueno, hay un curioso fenómeno que ocurre no solo con las cosquillas, ¿no?, sino con mucho de nuestro comportamiento, según el cual cuando tú realizas un acto, mueves los músculos, hay señales del cerebelo que van a la corteza cerebral, a la zona que van a recibir esa sensación, y que lo que hacen es desactivarlas ligeramente, como avisar, oye, te va a llegar este estímulo. Y entonces cuando tú te intentas hacer cosquillas, pues el cerebro está informando a la corteza de los movimientos al milisegundo, y entonces se evitan las cosquillas, se impiden. Fíjate, este fenómeno, cuando tú te das unas palmadas, pues no sientes el mismo dolor o en la misma intensidad que si la misma palmada la das con otra persona. Y es porque en la palmada tu cerebelo ha avisado Estás advertido de que, corteza, de que vas a recibir esa sensación, y entonces pues pierdes eficacia. Claro. Y volviendo a lo que decíamos al principio, ¿se puede matar a alguien a base de cosquillas? Sí, no es ningún como mito. Método de tortura. Sí. Tú fíjate que las cosquillas mantenidas en el tiempo y exageradas, ¿no?, pues pueden producir vómitos, pueden producir incluso incontinencia de esfínteres, pueden producir incluso apneas, es decir, problemas en la respiración por un descontrol en la respiración, e incluso la muerte en algunos casos. Y de hecho se utilizó como método de tortura en muchas culturas, por ejemplo en China, en Japón, y además se usaba con los nobles porque no deja marcas. Las cosquillas es algo que puedes maltratar a una persona porque hasta la muerte. Hasta la muerte incluso, y no deja huella. ¿Y queda mucho por investigar todavía del mundo de las cosquillas? Bueno, sí, todavía queda mucho. Digamos que no es un área prioritaria en ciencia, pero hay mucha gente que investiga sobre esto, y de hecho queda mucho por investigar, sobre todo pues qué áreas del cerebro, y esto nos ayudaría a entender pues qué implican y por qué están, ¿no? Qué áreas del cerebro están implicadas en cada tipo de las dos que hemos dicho que hay de las cosquillas, ¿no? Porque al parecer no está muy claro por qué en los pies las cosquillas son tan exageradas, ¿no? Parece que los sensores, los receptores del tacto están muy en la superficie y pues se consigue de esta forma tan exagerada, pero ahí hay que agrupar muchas cosas y hay que un poco lidiar con esto, porque sigue habiendo muchos misterios con las cosquillas. Y cuando uno dice, no, yo no tengo cosquillas, ¿es porque ha aprendido a controlarlas o porque de nunca le han hecho efecto? Bueno, tú las puedes controlar si quieres. Pero eso no quiere decir que no tengas, ¿no? Que no las sientas. Los
normal es tenerlas. Digamos que está en los genes, ¿no? Como se demuestra el hecho de que los bebés las tengan y luego pues se pueda controlar por la cultura, pues esto es un instinto muy mamífero y que las tenemos todos. Pero es verdad que las puedes controlar, incluso pensando, no tengo cosquillas o no voy a tener. Sí. Salvo en algunos casos, normalmente las puedes controlar, ¿no? Incluso piensa en algo triste. En algo triste, simplemente dirige la atención a otra cosa. Este es un juego muy típico. A ver, si te aguantas esas cosquillas. Es que tienen que ser además emociones malas, ¿no? Tristeza, enfado, ansiedad, depresión, lo que te evita las cosquillas. Y de hecho las cosquillas son terapéuticas. Las cosquillas se utilizan también para mejorar el estado de ánimo, el bienestar, y yo creo que son muy recomendables para, bueno, pues cuando estamos mal, que haya alguien cerca que nos haga cosquillas. Hagámonos cosquillas, Manuel. Muchísimas gracias. Un beso. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En la cadena Ser. Hoy por Hoy. Àngels Barceló. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Viaje de ida, nos quedamos hace una semana en Ava Gardner y hoy tendremos nuevo destino. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. ¿Dónde viajamos hoy? Viajamos a Mónico Sánchez. Mónico Sánchez Moreno fue fundamentalmente un gran emprendedor que revolucionó la vida de su pueblo natal, Piedrabuena, al fundar allí una exitosa industria de fabricación y venta de aparatos electromédicos y electrofísicos. La patente de su generador portátil de corrientes de alta frecuencia y potencial fue el dispositivo con el que alcanzó fama y prestigio tanto nacional como internacional. Y gran difusión, ya que la portabilidad del equipo permitía, por ejemplo, el diagnóstico radiológico en el lugar en el que se encontraba el paciente. Mónico Sánchez. Mónico Sánchez, inventor del generador portátil de rayos X, como nos decía Rosa Martín, jefa de documentación del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que está en Alcobendas, en Madrid, y hablaba de su pueblo, Piedrabuena. Nos lo sitúa Agustín Cacho de Ser, Ciudad Real. A pocos kilómetros de Ciudad Real en dirección Badajoz y donde la orografía empieza a encresparse, se encuentra Piedrabuena, localidad natal de Mónico Sánchez. En un lugar de La Mancha en el que Mónico Sánchez tenía marcado su futuro, como nos cuenta Juan Pablo Rozas, profesor jubilado de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador de la figura de Mónico Sánchez. Este hombre tenía que haber terminado trabajando en la tejera de la familia. Bueno, pues terminó en Nueva York. O sea, iba para hacer tejas y terminó en Nueva York. ¿Y entre medias qué pasó? El cuento de la lechera y mucho tesón. Era un buen alumno en el colegio y a los 14 años se gana la vida de mozo de los recados en un pueblo cercano, en Fuente el Fresno. Estamos en Ciudad Real, provincia de humedales, porque parques nacionales, reserva de la biosfera. Jesús Pozuelo, presidente de la Asociación Española de Ecoturismo. Es una provincia privilegiada por ser la única provincia peninsular que tiene dos parques nacionales, como son las Tablas de Miel y Cabañeros, también por los dos parques naturales que tenemos, ¿no? Las lagunas de Ruidera y el Valle de Alcudia. Lo que estamos hablando de zonas húmedas que son muy ricas. Además da lugar a una reserva de la biosfera que tenemos ahí en el corazón de La Mancha, que es la reserva de la biosfera de la Mancha húmeda, y que nos aporta un valor increíble para la fauna. Entonces, bueno, pues estamos dentro, ya digo, de esa vía migratoria y somos un lugar privilegiado y lamentablemente desconocido por gran parte de la población. Y por estos parajes transcurre la infancia de Mónico Sánchez. Hasta que deja de ser chico de los recados, él quería progresar y ahorrar para poder estudiar y monta una tienda de ultramarinos en San Clemente, Cuenca. María José Lara, Radio Azul. Mónico Sánchez pudo disfrutar de la que sin duda la joya manchega del Renacimiento. San Clemente consiguió la declaración como conjunto histórico-artístico en 1980, de la que es protagonista su Plaza Mayor. En ella se encuentran dos edificios declarados de bien de interés cultural: la antigua Casa Consistorial, donde se ubica ahora el Museo Fundación Antonio Pérez, y la Iglesia de Santiago Apóstol. Imprescindible visitar su arco romano, aunque realmente sea barroco, y su puente romano, que este sí que lo es, a su paso por el río Rus. Un
río que da su nombre al paraje de Rus, un verdadero oasis en medio de La Mancha. No hay que irse sin probar sus magníficos vinos de denominación de origen La Mancha, acompañando a un buen gazpacho manchego. Gazpacho, qué rico. Bueno, rico, pero ojo con que el gazpacho manchego no es lo que parece, es un guiso contundente. Ya, es que la verdad a mí no me cuadraba mucho acompañar el gazpacho que lleva tomate con vino. Bueno, dejamos a Mónico Sánchez de tendero, ¿no? De tendero estuvo un tiempo, pero después vendió los ultramarinos y con el dinero se fue a Madrid para estudiar ingeniería, pero se topa con un molino gigante, su primer molino gigante. No tiene estudios suficientes para acceder a la universidad y se vuelve al pueblo y sin saber ni papa de inglés se matricula en un curso de ingeniería eléctrica por correspondencia en un instituto americano de New York. De su inglés nos habla su nieto, Eduardo Estebanez. Como incluso en esta época, que la mitad de la población nos pasamos toda nuestra vida intentando aprender inglés, él en 1902 aprendió lo suficiente para seguir el curso y en 1902 hay ejercicios suyos que están en perfecto inglés. Lo que hace la necesidad. Y el talento y un poquito también de suerte. El profesor a distancia de Mónico Sánchez era Joseph Wechsler, presidente de la Asociación de Ingenieros Eléctricos Americanos. Vio tanto potencial en su alumno que le pidió que hiciera las maletas y que le esperaba en Nueva York. Y Mónico Sánchez embarcó en Cádiz en 1904, como tantos genios españoles de principio de siglo que hacían las Américas. Todos, no sé por qué, embarcaban en Cádiz, ¿verdad, Pedro Espinosa? Sí, Cádiz en la antigüedad siempre fue un referente para ser lugar de partida o de llegada de algunos de los viajes más apasionantes de nuestra historia. Entonces, a principios del siglo XX todavía no existía el puerto como tal. Las mercancías se descargaban en el barrio de Puntales, en el otro lado de la ciudad de donde se encuentra actualmente el puerto. Hasta ese momento, los viajeros, por ejemplo, no llegaban hasta la ciudad. Los barcos quedaban fondeados en la bahía y a los pasajeros los traían hasta la ciudad en barcazas. Mónico Sánchez, de la barcaza al barco y del barco a Nueva York. Y allí toca el cielo, como nos cuenta el profesor Juan Pablo Rozas. Wechsler lo que le hace es que le invita a ir a Nueva York porque allí hay una gran demanda de gente especializada y para terminar su formación. Y después pues va primero en una empresa de delineante, después en una empresa de equipos de telegrafía, después en una empresa de aparatos de electromedicina, que es donde le pondrá en contacto con los rayos X, que estaban en sus comienzos. Los rayos X se descubren en 1896 y estamos hablando de 1909, cuando él inventa su aparato portátil de rayos X. O sea, un manchego triunfando en el Nueva York de 1909 con su generador portátil de rayos X. Un Nueva York explosivo y de burbujas como el actual, muy parecido, de locura por la ciencia y el negocio, como nos cuenta el periodista y divulgador Miguel Ángel Delgado. El Nueva York que se encuentra Mónico Sánchez es un Nueva York que nos puede recordar perfectamente situaciones actuales. Es una ciudad en efervescencia por todos los avances científicos, tecnológicos, todos los caminos que están abriendo las nuevas tecnologías derivadas de los descubrimientos en torno al electromagnetismo y sus aplicaciones en el siglo XIX, la radio, la electricidad. Lo que hace es atraer a especuladores, a inversores. Cada día hay un anuncio de algo extraordinario. Es lo que pasa con las tecnológicas, lo hemos contado esta mañana. Entonces pasaba con las eléctricas, la historia se repite. Pero con un español de La Mancha, en una muestra en el Madison Square Garden entre Thomas Edison y Nikola Tesla, año 1909. Él, con la empresa con la cual trabaja, que es para la Collins, tiene un stand donde presenta y anuncia su aparato recién inventado que se vende bajo la marca Collins Sánchez. En el stand de la derecha, él es el stand de la General Electric y es una empresa que está participada por JP Morgan y Edison. Y detrás de su stand está el stand de Westinghouse, cuyo ingeniero es Nikola Tesla. Mónico Sánchez es mucho más grande de lo que pensaba. Mucho, mucho. Y hay tres escenarios, tres por los que él se movía. La zona de Liverpool Street, donde estaban las Torres Gemelas, que es el territorio de sus inicios, la Universidad de Columbia, donde es su formación, y el Madison, que fue su consagración. Tres espacios, que vivió nuestro Javier Ruiz cuando hizo las Américas. La zona de Liberty, la zona de la Estatua de la Libertad, era
para todos los que hemos vivido allí, una zona de negocios. Es la zona de Wall Street. Hoy en día es zona también de turistas y es zona de homenaje, porque allí está el homenaje a las caídas Torres Gemelas. Madison Square Garden es sinónimo de diversión. Allí no solamente juegan los Knicks, el básquet, se juega también el hockey y todos los conciertos de la ciudad. Y sobre todo aquello está justo encima de Penn Station, que es la principal estación de tren, la principal conexión con todas las zonas que rodean a la ciudad. Columbia es el polo de conocimiento de la ciudad. En aquella época estaba también Barnard College, el centro al que las señoritas ricas de la ciudad iban a encontrar ricos maridos universitarios. Aquello era un polo económico, cultural y social. ¿Y se quedó Mónico Sánchez en Nueva York o se vino, como Javier Ruiz? Se vino y por dos razones que nos cuenta también su nieto Eduardo Estebanez. Él solía decir que le gustaba mucho la forma de trabajar en Estados Unidos, pero no le gustaba su forma de hacer negocios. Yo creo que eso fue una de las causas por las que volvió a España, pero también hubo otras de tipo personal, como por ejemplo que mi abuela no le gustaba la idea de irse a Estados Unidos, que en principio era lo que quería él. O sea que volvió a casa. Volvió a su hogar como Miguel Río cuando vuelve a Granada, y aprovecho para decir que estáis este viernes allí. Él vuelve a Piedrabuena, monta una fábrica eléctrica y quiere convertir su pueblo en una especie de campus de la ingeniería. Buscó unos manantiales, hizo conducción de agua hasta el laboratorio, montó allí su propia central eléctrica. Vamos, a nivel de proyecto, como había estudiado por correspondencia los cursos de ingeniería, pensó hacer pues algo parecido a lo que había estudiado él con el Instituto de Ingeniería, pues hacerlo, pero enfocado a las aplicaciones médicas de su invento. Incluso llegó a planear hacer un hotel para que se pudiesen alojar los médicos y para que pudiesen ir a hacer prácticas los estudiantes que siguiesen este curso por correspondencia. ¿Y de todo este sueño qué queda? Pues queda la vieja fábrica donde ha entrado, por cierto, nuestro compañero Agustín Cacho de Ser Ciudad Real. Ya dentro nos encontramos en una gran nave, vacía, desvencijada, en la que solo viven las palomas que entran y salen a su antojo por los cristales rotos de los grandes ventanales. Y lo más interesante, en un año se abrirá la Casa Museo Mónico Sánchez en Piedrabuena, Ciudad Real. Una vivienda de 2 plantas, sobria y al estilo de la zona. En ella se construirá el futuro museo que la localidad dedicará a Mónico Sánchez, como nos ha contado José Luis Cabezas, alcalde de Piedrabuena. Y la vamos a transformar en un museo, para lo cual obviamente necesitamos de la ayuda de la familia, ¿no? Y la familia está dispuesta a cedernos muchos de los instrumentos. Se quiere mostrar el orgullo por su vecino más ilustre y recogerá de una manera interactiva su vida, desde un punto de vista profesional, con sus inventos, pero también personal. Ambientar de alguna manera un rinconcito de lo que fue su casa. Las obras de rehabilitación de la casa finalizarán a lo largo de 2021 y el museo será una realidad a lo largo de 2022. Un libro quedará abierto. Mónico Sánchez, lo que ha dado de sí, Pepe. Y quien quiera más, en el Museo de Ciencia y Tecnología de Alcobendas, donde empezamos con Rosa Martín. Comprende más de 500 fondos, entre los que destaca una gran diversidad de instrumental para la realización de trabajos radiológicos, aplicaciones terapéuticas basadas en el uso de corrientes de alta frecuencia y baja intensidad, y diferentes tubos de descarga para la enseñanza y demostración de los fenómenos físicos relacionados con las descargas eléctricas en medios enrarecidos. Esa será mi casa. Bueno, pues esta es la historia del gran Mónico Sánchez, inventor del generador portátil de rayos X. ¿Algo más? Solo un apunte, y es que esta casa, esta emisora, también fue la de Mónico Sánchez. ¿Ah, sí? En los años 30 acudía aquí, entonces era Unión Radio, para dar conferencias científicas. No hay documento sonoro, pero sí fue un gran divulgador en radio. ¡Qué bueno! Hasta luego, Pepe. Hasta luego. El polvo sobre los muebles cubre nuestras huellas. El viento borra el recuerdo, llevándose nuestro amor. Un cirio sin consumir caerá sobre la mesa, se apagará su luz y se cerrará una puerta. Esa será mi casa.
Ser Podcast. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Bésame mucho. Parece que todos los caminos de las artes escénicas de alguna manera llegan o pasan por nuestra invitada, bailarina, coreógrafa, actriz, empresaria, directora de películas como Le Défi, El Desafío. Autora de espectáculos como Electric. O Solstice. O el más reciente, Le Bal de París. Ha trabajado codo con codo junto a estrellas mundiales como Beyoncé. Clásicos como Paul McCartney. O grupos como Coldplay. Figura indiscutible de talla internacional, directora de los teatros del Canal de Madrid. Hoy charlamos con una cabeza incansable que no puede evitar desde el exceso dejar de romper barreras. Blanca Lee, muy buenos días. Buenos días. Encantada de que estés hoy aquí con nosotros. Blanca, ¿tus ojos ven la vida como una coreografía? ¿Es imposible no pensar en una coreografía todo el rato? Bueno, es verdad que siempre estoy un poco pensando en crear y que muchas cosas de la vida cotidiana me están todo el rato inspirando lo que voy a crear, ¿no? ¿Cómo desconecta Blanca Lee? No desconecto. ¿No desconectas? No, nunca desconecto. Pero eso es porque te gusta también mucho tu trabajo. Sí, es que me encanta. Y cuando tengo tiempo así libre mental, pues es verdad que me gusta pensar en mis próximos proyectos, en buscar ideas, escribir, leer. No sé, irme a ver una exposición, disfrutar de otras artes, de otros artistas. De otras disciplinas. De otras disciplinas, y eso es quizá mi descanso, es ver otras cosas, ¿no? Claro. Mañana es el Día Mundial de la Danza. Normalmente cuando determinadas disciplinas o eventos tienen un día en el calendario, necesitan un día en el calendario, es porque conviene visibilizar esa actividad. ¿La danza baila demasiado en el olvido de la gente o es más popular de lo que nos imaginamos? Hombre, yo creo que la danza es un arte muy popular, pero a veces el público tiene una idea un poco confusa de lo que puede ser la danza. Por eso yo creo que es muy importante difundir la danza, llevarla a todas partes, que la gente la descubra en su diversidad, en su riqueza, porque a veces puede pasar que hemos visto un espectáculo de danza, si no tenemos a lo mejor mucha costumbre de ir, y a lo mejor dices, bueno, pues no me ha gustado, a lo mejor no me gusta la danza, pero la danza le gusta a todo el mundo realmente. Lo que pasa es que tienes que encontrar, es como la música, no puedes decir no me gusta la música, tienes que encontrar tu canción, tienes que encontrar tus artistas, entonces por eso creo que hay que ir a ver mucha danza para descubrir qué danza te gusta, qué artistas te gustan, y es como todo, es una cuestión de descubrir, sobre todo de Pero porque hay muchos tipos de danza. Muchos. Y es verdad que en este Festival de Madrid en Danza yo he querido un poco mostrar esa cantidad de formas de danza, esa cantidad de creadores, que además tenemos 49 espectáculos, todos completamente diferentes, con estilos diferentes. Puede haber desde danza neoclásica, española, flamenco, hip hop, contemporáneo, y creo que es ahí, yo lo que me gustaría es que la gente se atreva, ¿no?, a descubrir, a buscar, a encontrar. Claro, que encuentre cuál es el tipo que le gusta. Y además que es muy curioso porque mientras estábamos aquí estaba viendo un tráiler de un programa, por ejemplo, que hay en una televisión, creo que es en Televisión Española, sobre danza. Este tipo de concursos en el que al final sí se presenta mucha gente, con lo cual sí que hay gente que como mínimo le gusta danzar. Sí, es que además yo creo que es verdad que con estos programas que se han ido haciendo en los últimos años, donde la gente va a bailar, también han abierto mucho la visión de la danza, y creo que están ayudando a crear más público para la danza. Antes parecía que la danza era una cosa completamente elitista, sí, y nos damos cuenta que no, que es que a todo el mundo, a los niños les encanta la danza. Es un lenguaje universal que comunica muchísimas cosas. Es muy fácil ir con niños a ver espectáculos de danza. A los jóvenes les encanta la danza, a los adultos, a la gente mayor, a todo el mundo. Es realmente... y cuando ves bailar, cuando ves un cuerpo en movimiento,
hay poesía, hay energía, hay belleza, hay tantas cosas y tantas cosas que se pueden decir con el cuerpo que merece la pena ir a ver danza, merece la pena. Y una curiosidad, todo el mundo, o sea, cuando uno es bailarín, ¿sirve para todo tipo de danza? Digo, o hay especialidades, no sé, yo por ejemplo, a los de la danza más callejera, los de hip hop, servirían para danza clásica, ¿no? Son disciplinas diferentes. Sí, efectivamente, o sea, es como son lenguajes, aunque son los lenguajes del cuerpo, son muy diferentes y cada uno tiene una técnica. Entonces, por ejemplo, un bailarín clásico va a estudiar 10 años para empezar a tener un poco una calidad, claro, una libertad, digamos, en el movimiento, pero de la misma manera un bailarín de hip hop necesita al menos 10 años para llegar a tener un buen nivel, para ser un buen bailarín, un bailarín contemporáneo también, un bailador de flamenco o una bailarina de flamenco también. Entonces, cada una es como una carrera, como si hicieras una carrera entera, y son años de trabajo para llegar a dominar. Pero es verdad que yo he visto casos de bailarines que han estado trabajando en varias disciplinas y son bailarines con los que a mí me gusta mucho trabajar. De hecho, en mi compañía tengo muchos bailarines así, que por ejemplo empezaron en un conservatorio clásico, luego se metieron en danza contemporánea y estudiaron y trabajaron con compañías, y hay un momento en el que a lo mejor se han puesto también a bailar hip hop. Es decir, que luego un cuerpo entrenado, un cuerpo que ya tiene una técnica muy fuerte de alguna de las disciplinas, por supuesto tiene más facilidad para aprender otra, pero igualmente hay que aprenderla. O sea, no te conviertes en bailarín de hip hop en 2 días, ni en bailador, ni en no, ni clásico, bailador, ni en danza clásica, ni... No. Y luego también tienes que tener ciertas aptitudes que te ayuden a ser mejor en una disciplina o en otra, ¿no? Pero es bonito cuando hay bailarines que tienen esa libertad de poder ir de un estilo a otro. A mí me encanta eso. Probando. Sí. Tú naciste en Granada, miembro además de una familia numerosa, 7 hermanos creo que sois, ¿no? Somos 7, sí. 7 hermanos. Y me ha llamado la atención unas declaraciones en las que dices que siempre en tu familia siempre se fomentó la cultura de pasarlo bien, y que todos tenían una pasión por dentro. Claro, ¿es en ese entorno en el que nace tu pasión por la danza? Hombre, yo creo que mi pasión por la danza me da la sensación que estaba ahí de todas formas, pero es verdad que igual en otra familia no se habría fomentado o me hubieran dicho, bueno, pues da igual, ¿sabes? Pero en la familia en la que caí a todo el mundo le gustaba bailar, cantar, recitar poesía. O sea, éramos todos como un grupo de gente que cuando nos juntábamos fomentábamos el que cada uno pudiera hacer algo, aunque fuera de manera amateur, ¿no? Que no teníamos que ser profesionales, pero sí que, no sé, tenía un tío que le encantaba recitar poesías, entonces nos encantaba escucharle. A mi padre le encantaba cantar, no cantaba profesionalmente, pero es que le gustaba tanto que siempre nos tenía que cantar. A mi madre le gustaba bailar. Teníamos un primo que le encantaba contar chistes. Yo me ponía a bailar en las fiestas. Mi hermano tocaba la guitarra. En fin, era como... Y fuimos creciendo en ese ambiente y entonces ya se convirtió en algo como, a ver, niños, venga, prepararnos algo. Los adultos nos ponían en el cuarto de al lado y decían, venga, montarnos algo. Entonces montábamos... Sí, y así, por un lado nos quitaban de medio y por otro lado se lo pasaban súper bien porque luego veníamos y les hacíamos un súper show. Y entonces crecimos inventándonos espectáculos para la familia. ¿Y tu primer contacto con danza es con el flamenco? Bueno, con el flamenco, nacida en Granada desde muy pequeña. O sea, creo que yo mi primera clase de flamenco la tomé súper pequeña porque, bueno, y además íbamos al Corpus en Granada, que es la fiesta un poco donde todo el mundo se viste y vas a bailar sevillanas día tras día tras día. Y bueno, es una cosa que estaba ahí. Luego, poco a poco, pues, como además en mi familia ya te digo que les gustaba cantar, tocar la guitarra, pues había un ambiente también un poco flamenco. Y el flamenco siempre me gustó mucho y lo estudié, pero curiosamente empecé a estudiarlo cuando vine a vivir a Madrid. O sea, hasta mientras vivía en Granada y era más pequeña, era una cosa que estaba ahí, pues como una parte de tu cultura y ya está. Pero cuando decidí tomármelo realmente en serio, fue cuando vinimos a vivir a Madrid y entonces me metí en la Academia de Amor de Dios, donde estuve años y tuve la oportunidad de trabajar y de estudiar con grandes maestros. Pero luego... encontré que tenía que yo quería algo más abstracto, ¿no? Y fue cuando decidí pues también irme a estudiar a Nueva York, que también había pasado por mi época de gimnasta. Es verdad, porque tú probaste la gimnasia rítmica también. Sí, yo fui gimnasta en el equipo nacional español durante 3 años.
y hacíamos competiciones internacionales hasta el año que la gimnasia entró en como deporte olímpico, ¿no? Y bueno, la gimnasia para mí fue como una formación increíble porque trabajábamos a nivel equipo nacional, o sea que aprendí lo que es la disciplina. Es élite, eso es élite, sí. Nos hacían trabajar mucho y yo tenía 12 años entonces también iba a la escuela, aprendí como a lo que era la capacidad del trabajo, la fuerza de voluntad y también a compaginar mis múltiples vidas, porque yo era una niña como todas las niñas que iba al colegio, pero cuando yo salía del colegio era gimnasta de un equipo nacional hasta las 10 de la noche, pero luego tenía que sacar buenas notas para que me dejaran seguir yendo a gimnasia, o sea que tenía muy pronto en mi vida tuve que conciliar como varias vidas, y eso me ha ayudado mucho porque me enseñó cómo a trabajar de manera eficaz y a saber que cuando quieres algo nada te lo van a regalar. Exacto, que requiere esfuerzo y sufrimiento. Una de esas 7 hermanas que yo decía es Chus Gutiérrez, que acabaría siendo una notable directora de cine, seguramente de esas funciones que preparaban en el cuarto de al lado, y hubo un momento en que forman un grupo, Xoxones. Una hora de furia, de locura tal vez, invadió mis venas, lo hice sin querer, salté sobre ella con violencia tal, que el primer golpe fue fatal. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Y también no sé, ¿no? ¿En qué medida tu hermana, Chus Gutiérrez, fue también una referencia o un apoyo en esta travesía artística? A ver, nos fuimos a vivir a Nueva York muy jóvenes. Yo tenía 17 años cuando decidí que quería descubrir qué era la danza contemporánea. Había oído hablar de la danza contemporánea y de ciertas mujeres increíbles que estaban reinventando la manera de bailar, pero aquí no sabíamos muy bien lo que era. Y conseguí irme a vivir a Nueva York para estudiar danza contemporánea y fui a la escuela de Martha Graham. Cuando llegué a Nueva York aluciné porque era como ¡wow! ¿Qué es esto? ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Mi hermana Chus en esa época quería ser cineasta. Mi hermano Tao, que era músico ya y tenía un grupo, también estaba muy metido en la música. Los llamé desde Nueva York y les dije, chicos, o sea, come here. Veniros para acá. Llamé también a mi mejor amiga en esa época, Cristina, que era pianista, y se vinieron todos a vivir a Nueva York. Y entonces Chus se metió en la universidad para estudiar cine, Tao se metió en la universidad para estudiar música, mi amiga Cristina también en la universidad, yo estaba en las escuelas de danza y empezamos a tener como un grupo, una especie de colectivo con otros artistas, amigos de muchos europeos, y formamos lo que al principio era las Xoxones. Era un grupo de muchos amigos, unos que hacían grafitis, otros que hacían música, otros que eran cineastas, y hacíamos como performance, ¿no? Y así surgió el grupo de Xoxones, que luego se convirtió a la vuelta, cuando volvimos a Madrid, como 5 años después, en un grupo de música de chicas que firmó este disco que acabas de oír. Y a la vuelta tú formas tu propia compañía, ¿no? Entiendo que con todo lo que has bebido, con todo aquello, veniros para acá, con todo lo que habéis absorbido, con todos los que has absorbido, tú vuelves y formas tu propia compañía. Sí, volví después de 5 años en Nueva York, fuimos volviendo poco a poco. Yo volví a Madrid y remontamos aquí el grupo de Xoxones, pero yo a la vez ya venía con esta idea de montar mi propia compañía de danza porque había aprendido, y sobre todo de una mujer como Martha Graham, que era una de las grandes creadoras que reinventó la danza, que podía ser mi propia... podía crear mi propia imagen de la danza, podía inventar mi propia danza, podía ser yo misma, no tenía que bailar lo que otros hacían, podía inventar, y eso es lo que a mí más me gustaba, era crear, inventar. Yo siempre estoy soñando cosas y cosas, entonces ver a Martha Graham como ella en un momento además mucho más difícil, donde las mujeres lo tenían mucho más difícil que nosotros, llegar a ser una creadora única que se inventó su estilo, su técnica y que creó sus espectáculos, para mí fue como un ejemplo de que yo podía hacer lo mismo. Entonces volví aquí como muy convencida de que iba a montar mi compañía de danza y que iba a hacer mi estilo, lo que yo fuera, y un poco indefinible, pero bueno, pero era tú, era el estilo de Blanca. Sí. Y como gestora, porque estás al frente de los teatros del canal, ¿cómo llevas la gestión? A ver, yo he trabajado muchísimos años en muchos teatros nacionales, en óperas internacionales desde Nueva York, Berlín, París, muchísimos países. Gracias a todos esos años de ir de gira, de tener una compañía, yo he tenido que gestionar mi propia empresa, mi propia compañía, que no es nada fácil, pero además he trabajado
con grandes instituciones. Luego estuve dirigiendo la Comic Shopper, Sí. el ballet de la Comic Shopper, Sí. el Centro Andaluz de Danza. O sea que yo ya sabía cuando que era entré, eso. sí, sé lo que es la gestión, sé lo que es una institución y tienes que buscar la manera de conciliar lo que es la parte institucional, administrativa y toda la burocracia con lo que es la parte artística, y ese es el día a día de un gestor. También es conseguir dentro de ese de ese entorno que tienes, hacerlo lo mejor con los medios que tienes. Pero es maravilloso porque realmente como gestora estás en contacto sobre todo con los artistas, ¿no? Y les puedes ayudar a soñar y a realizar sus sueños. Y eso es lo que a mí más me gusta de esto, ¿no? Es de qué manera los artistas llegan con una idea, los escuchas, te hacen soñar a ti también, y tú puedes ayudar para que su sueño se vuelva realidad, Claro, y luego verlo en un escenario, ¿no? Y te permite diseñar festivales que al fin y al cabo Sí. también diseñas lo que tú quieres, ¿no? Sí, lo que a sí, ti sí. te apetecería ver seguramente, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, bueno, yo intento no ser demasiado como con mi gusto personal. Intento pensar más en lo que se puede presentar para que el público, de todos los tipos de público, Entiendo. encuentre también. Pero para mí lo que es importante es la calidad, o sea, es decir, que poder presentar proyectos que tengan realmente calidad, que sean proyectos bien acabados, bien hechos. Ahí está también la parte nuestra como institución de ayudarles, pero me gusta que haya como cosas muy diferentes también. ¿Y hay mucha interferencia política? Pues no, la verdad es que no, y eso lo agradezco muchísimo porque tengo libertad total artística y eso es maravilloso, porque realmente en la programación realmente no tengo ningún tipo de interferencia. ¿Te afectaría que Vox entrara en el gobierno? Solo te afectaría a nivel personal, a lo mejor dormirías un poco peor. Bueno, vayan a ver la danza. Blanca Lee. Es que en este momento prefiero no hablar de política. Y yo también, que en este tramo del programa ya no hablamos de política. Muchísimas gracias. Nada. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hoy por Hoy. Àngels Barceló. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. ¿Qué será? Será. ¿Qué será? ¿Será? ¿De qué habéis estado hablando? ¿De lo que será? ¿Será? No. ¿De como futuro? Hemos estado hablando de deseos, de universos alternativos. ¿Qué vidas llevaríamos si no llevásemos esta vida que nos encanta? Esta vida perra que llevamos. Esta vida que tenemos en el Hoy por Hoy, si no la viviéramos, ¿cuál viviríamos? Yo, por ejemplo, me gustaría ser pues una hacendada colombiana. Tardaría 3 días en recorrer mis grandes extensiones a caballo. Habría familias que ni conocería que Oye, te vivieran en pega. mis tierras, Sí, ¿verdad? te pega, ¿eh? Sí, Te sí. pega, te pega. Heredera de larga tradición familiar, cafetera. ¿Sara? Yo sería bióloga marina, o sea, yo sería mexicana. Sería mexicana. Tú serías mexicana. Viviría en México, en Tulum. Vale. Y allí en Tulum sería bióloga. Y además muy, muy buena. Creo que estoy a puntito de ganar un Nobel. Un Nobel. Sí. Vale. Mediocre, ¿no? ¿Bayo? No, Es que veo que la gente está muy exótica. Yo soy de ideas un poco más sencillas. Pescador en la bahía de Cádiz. Qué bonito. Buah. Con mi barquita. Pero también hay que madrugar mucho, ya te podías hacer. Coño, ¿no otro- madrugo ya o qué? Exacto. Madrugar por madrugar, mejor madrugar en la bahía de Cádiz. Perdona, que en la Gran Vía de Madrid. Con tu espetito, llegas a casa y te tomas ahí un vino, Claro, tu chiringuito. una buena manzanillita. Y la playa al final. Siempre al final del día la playa. Sastre, supera eso. A mí, no lo voy a superar, pero a mí siempre me hubiera gustado ser maquinista de tren para ver paisajes. O sea, maquinista de tren por Italia. Pero la maquinista de Toscana. tren a vapor, porque si eres de AVE, no se ve, el paisaje pasa Sí muy rápido. se ve. ¿Cómo que no se ve? Claro que se ve. Tienes la mejor perspectiva, además. Vale, maquinista O sea, de si te tren. sientas en la parte de delante del tren, Vale. un día lo pruebas. Un día y ya lo probaré, ya un me día lo probaré dices. contigo. Maquinista de tren, pero en la Toscana. Eso es. Vale. Tú, Sergio. A mí me gustaría ser, pues he pensado luego que todo lo que no soy. A mí me gustaría ser un pro de la informática.
Eso no Me se iba a gustaría ver ser bien. japonés porque yo entiendo que esta gente mira mucho y habla poco. Son gente en paz, gente inteligente y muy en paz. Y vivir en una casa muy moderna, muy urbana en Tokio, todo muy robótico, y ver en mi televisión un reportaje sobre una famosa hacendada de Medellín y pensar, acariciando a un gato, qué pereza de mujer. Sergio, ¿y cómo se dirá en japonés ¿ha reseteado el ordenador? Pepe, ¿tú? Yo ya me veo. Yo me veo francés. Haciendo muchas liaisons diarias en Carcassonne, en España. Sí, Carcassonne, Ve nací en más España. despacio, que no se te entiende. Haciendo... Teniendo una bodega, visitando mis viñedos en un barco de mi propiedad por el canal de Midi, navegando hasta Toulouse. Y otros días hasta Narbonne para ver el Mediterráneo y comprar unos quesos en el mercado central, ese que habéis copiado ahí en Cataluña, en la Bucalea. Ahora estás, ya no sé qué estás acabando siendo. Francés no, ¿eh? Brian. Pues yo algo más posh que todo eso. Yo me veo así algo más como editor de moda, así en Nueva York, así algo Fíjate. de... algo No, pero mucho... hemos dicho en otra vida. Sí, en otra vida. Bueno, No en el futuro, Brian. Claro, porque esto tú puedes serlo. O sea, Estás ella muy no, cerca, ella no Brian, será de una serlo. hacendada. Sergio nunca será japonés. Oye, ¿yo por qué no voy a tener un Nobel como bióloga marina? Me ¿Y en queda Toulouse? mucha vida. Bueno, sí, pero Venga. empieza ya a estudiar. bueno, Estoy nunca en se ello. sabe, nunca se sabe. Nunca es tarde para ir de fiesta en fiesta, de desfile en desfile. Vale. Yo te veo. Bueno, Sí, yo lo veo en también. El Diablo se viste de Prada. Efectivamente. Pero bueno, como bueno. protagonista. pues tú, Ángel? yo que no me lo había pensado, porque siempre me pilláis a traición, he pensado que en verano quiero ser la mujer de Bayo en la bahía de Cádiz Mira, y en pobre invierno Bayo. la mujer de Pepe en Carcassonne. Y en primavera activista. Y en primavera activista. Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Hoy por hoy. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me. 2 minutos y medio y terminamos. Último compás. Sara, ¿con qué te has quedado? Pues mira, nos ha dejado muy claro la bailarina, coreógrafa, actriz también, Blanca Ali, que además es directora de los teatros del Canal de Madrid, ahora encima en medio del Festival Madrid en Danza. Bueno, ella nos ha dicho que hay que bailar, que hay que disfrutar de ver danza y de ver cuerpos moviéndose. Es muy fácil ir con niños a ver espectáculos de danza, a los jóvenes les encanta la danza, a los adultos, a la gente mayor. Y cuando ves bailar, cuando ves un cuerpo en movimiento, hay poesía, hay energía, hay belleza, hay tantas cosas y tantas cosas que se pueden decir con el cuerpo que merece la pena ir a ver danza. A ver cuerpos moviéndose, pero depende de qué cuerpos. En los nuestros también hay poesía y belleza, por favor, ¿Y Ángel. de qué contexto? En todos. En todos los de este equipo. Pero es verdad que bailamos un poco como los monos, que sí, hombre. Por eso he puesto esta canción, porque es la danza del mono. To see you dance just one more time. So they say, Ahora mismo no me dance for me, imagino el dance cuerpo for de me. Sergio. Yo he perdido 3 kilos ya, ¿eh? Los dejo ahí. Esta mañana Gracias a era esta 1,300. No, eso de esta semana, pero el anterior ya perdí otro. ¿Ya no eres, ¿Y el colesterol? ¿Ya no eres panceta? No, soy lo más... me llaman el Fernando Bayo de la parte del magazine de Hoy por Hoy. Recordemos que mañana tenemos Mañana hay consultorio librológico. Viene Raquel Taranilla. Le podéis mandar vuestras consultas al 638-313466. Es la autora de Noche y Océano, que ganó el Biblioteca Breve el año pasado. Buenísima Raquel escritora. Taranilla, mañana se pone la bata blanca para recetar libros. ¿Y a quién pasamos el testigo? Bueno, lo Brian? primero, un llamamiento rápido porque yo muchos días llego a la radio y creo que ya se lo he dado a todo el mundo. Entonces, si alguna emisora no ha sido saludada, que se ponga en contacto conmigo porque yo ya me estoy haciendo lío. Que las emisoras Hombre, nos que te gane el saluden. trabajo, Brian. Este grito desesperado, Brian, me Servicio parece de feo. socorro. Sí, me parece feo. Porque es que yo no quiero quedar mal con ninguna, claro. Y lo segundo, saludar al compañero Juan Macano de Hoy por Hoy Eibar, que sí que no ha sido saludado y está encantado con el saludo de hoy. Así Juan que, Macano de Hoy por Hoy, Juan Eibar. Macano de Hoy por Hoy, Buen nombre, Eibar, ese a pueblo con tope. esas escaleras automáticas. Juan Macano, Hombre, todo claro. tuyo. Y muchas otras cosas, ¿eh? No sé, digo, se van a enfadar. Escaleras automáticas y muchas. Contigo estuvimos en Eibar. Sí, claro claro que que sí. sí. Nosotras hemos estado en Eibar. Armeros, ¿eh? Eibar nunca defrauda. Y la Alambreta, no, hay muchísimas cosas en Eibar. Y Bueno, escaleras. Y escaleras en muchas Viva cosas Eibar, bonitas. viva Eibar. Y Purúa, el campo del Y del Juan, sobre Eibar. todo Juan, que ahora sí. Y Juan que se queda con todo porque nosotros nos vamos. Venga, Juanma. Hasta mañana a las 6 les esperamos. Pongan el despertador. And when you're done, I'll make you do the Hoy por hoy. Àngels Barceló. Suscríbete a Hoy por Hoy.
todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.